With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Hola a todos, bienvenidos a Del Libro al Micrófono. Donde, como siempre, desempolvando ideas. Exacto, agarramos esos libros que nos dan curiosidad Que nos hacen pensar un poco más. y bueno, los analizamos a fondo. Para usted. Hoy nos vamos a meter en un tema que creo que a muchos nos llama la atención. Es como desarrollar una disciplina férrea. Ah, Y para eso vamos a usar como base el libro Autodisciplina Espartana. interesante. Como desarrollar la disciplina espartana, mentalidad, motivación y una inquebrantable fuerza de voluntad. Nada más ni nada menos. Por Máximo C.T. Russell. Exactamente. O sea que ya con el título ya nos está diciendo de qué va. Sí, La meta aquí, en este clavado profundo, en esta inmersión. es entender esos principios clave de la disciplina espartana que el autor nos presenta en este libro. Correcto. Y sobre todo ver cómo se conectan con nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicarlos Exacto. en el día a día? Porque seamos sinceros. Claro. Cuando uno escucha la palabra espartano, Uf, piensa en sacrificio extremo, en guerreros. en dureza casi inhumana. Ajá. Entonces, ¿realmente pueden aplicarse esos métodos tan antiguos en el mundo de hoy? Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. Totalmente. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, pues para empezar, el libro plantea una reflexión sobre la disciplina y la autodisciplina. Me gusta. En sus primeros capítulos Ajá. nos explica cómo desde niños se nos enseñan ciertas normas de conducta, de comportamiento, ¿no? Se nos enseña lo que está bien, lo que está mal, Ajá, exacto. a ser obedientes, a ser empáticos. Correcto. Hoy en día hay métodos educativos que intentan ser muy respetuosos con la sensibilidad de los niños, con su libertad Exacto. de elección. Sí. Pero hay un giro aquí, Ajá. porque aunque tengamos esa guía externa, Claro. la responsabilidad final de ser personas disciplinadas recae en nosotros como adultos. Mm, Y el autor lo dice de forma bastante directa. sí, es muy contundente. La disciplina es el cimiento del éxito. O sea, sin él, Cara. difícilmente vamos a tener éxito a menos que seamos. A menos que seamos extremadamente suertudos. Exactamente. O sea, que aquí no estamos hablando de suerte. De chiripazos. No, no. Ajá. De trabajo duro. Es una afirmación fuerte. Es fuerte. No. Sí. O sea, pasar de esa disciplina que se nos impone de niños, Ajá. por nuestros padres, por nuestros maestros, Correcto. a la necesidad imperante de la autodisciplina, Que nosotros mismos. que cada uno de ustedes Exacto. tome las riendas. De su propio camino. Aquí. Es ahí donde surge un desafío muy común. Muchos sabemos qué pasos tenemos que dar para alcanzar nuestras metas. Mm. Pero la dificultad está en tener la voluntad y la capacidad de llevar a cabo esas acciones. Claro, es muy diferente saber que hay que hacer ejercicio, hacerlo 3 veces a la semana. Exacto. No, Sí. es ahí donde está el reto Claro. y esto implica salir de nuestra zona de confort, Exacto. aceptar el esfuerzo y a veces el sacrificio. Correcto. No. Entonces el libro introduce la autodeterminación Ajá. como ese primer paso hacia la autodisciplina. Es la decisión consciente de decir, De decir, yo tomo el control, yo decido. yo voy a ser una persona disciplinada. Exactamente. Me parece muy interesante el contraste que se hace con otros enfoques más suaves de autodisciplina, Más amables más amables. que se pueden encontrar hoy en día. Ajá. La disciplina espartana, tal como se presenta en el libro, Ajá. se centra principalmente en el desarrollo de un carácter fuerte, No sé. más que en la complejidad o la flexibilidad de las técnicas que podamos usar. Al grano. Sí, va a lo esencial, Ajá. a lo básico, A la raíz. a la raíz. Claro.
Esto puede resonar mucho con ustedes. Claro. Si alguna vez se han sentido como incapaces de avanzar, Ajá. como llenos de complejos, Sí. como que no puedo, No soy capaz. no soy capaz. Ya está. El libro parece sugerir que para esos cambios profundos que anhelan, Ajá. se necesitan métodos radicales. Que vayan a la raíz. Que vayan a la raíz del asunto. Al fondo del asunto. Se describe como un proceso que nos toca en lo más profundo, Visceral. emocional, físico. Ajá. O sea, una transformación que nace desde adentro. Desde el interior. El autor hace mucho hincapié en la valentía que se requiere para enfrentarnos a nosotros mismos, A mirarnos. mirarnos al espejo, A ver qué hay ahí. a ver qué hay ahí. Exacto. Y nombra a esos enemigos internos que todos tenemos, Ay. miedos que nos paralizan, Malos hábitos que nos arrastran. debilidades, prejuicios, Complejos. complejos que nos pesan. Claro, esas cosas que no nos dejan avanzar. Y de hecho hay una advertencia bastante clara en el libro, ¿no? Sí. El principal obstáculo para la autodisciplina, El miedo a uno mismo. el miedo a uno mismo. Exacto. O sea, si evitamos confrontar nuestras propias sombras, El progreso. el progreso se vuelve casi imposible. Mm, Y luego todo esto se aterriza en lo personal, claro. en esa autodisciplina que cada uno aplica a sus propias vidas. A sus metas. A sus metas, a lo que es importante para ustedes. Correcto. Aquí, las normas no vienen de afuera, Ajá. nacen de las decisiones de cada uno, De lo que ustedes definen como importante. en función de sus objetivos personales, Exacto. ya sea en el ámbito profesional, En sus emprendimientos. en su crecimiento personal. Correcto. Su superación personal. Cada uno marca su camino Claro. y elige cómo recorrerlo. Sí. Puede optar por métodos más graduales. O por esta disciplina espartana que estamos explorando. Ajá. Exacto. Lo fundamental, según el libro, es que el objetivo final no juzgar sus elecciones, Ajá. sino darles herramientas para que sean más efectivos En aquello que desean alcanzar. en aquello que desean alcanzar. Y la clave está en la convicción Ajá. y en construir una base sólida. Interesante. Muy bien. Así que, a lo largo de esta charla, los invitamos a que mantengan la mente abierta, a que piensen en qué aspectos de esta disciplina espartana podrían ser relevantes para ustedes, Perfecto. cómo la podrían aplicar a sus propias vidas. Mientras... Mientras nos acompañan en este análisis. Exactamente. Bueno. Ahora, el libro nos presenta a los espartanos como los maestros de esta autodisciplina. Ok. Habla de Esparta, Ajá. esa ciudad-estado histórica muy conocida por sus logros en política y en el arte de la guerra. Donde desde que nació un varón ya su destino estaba marcado. Era una educación rigurosa Ajá. para prepararlo para la batalla. Un sistema inflexible. Sí, no, totalmente. Y llama la atención Ajá. cómo la credibilidad de sus prácticas morales Sus principios. y sus doctrinas se ha mantenido a lo largo de la historia. Se menciona la figura de Licurgo, Ajá. este legislador que vivió alrededor del siglo VII antes de Cristo. Al que se le atribuyen los valores fundamentales de Esparta: la valentía, la disciplina y la austeridad. Exactamente. Antes de Licurgo se dice que Esparta Ajá. era una ciudad con un gobierno inestable y una reputación bastante pobre. Ok. Pero él, Ajá. siendo hermano del rey y tutor de su sobrino. Realizó viajes que le dieron una visión muy clara de lo que Esparta necesitaba para convertirse en una potencia. Interesante. Se habla de sus posibles viajes a Egipto y a Creta, Ajá. incluso de la influencia del oráculo de Delfos Wow. en la creación de la constitución espartana, Increíble. una constitución que puso como base una vida militar, O sea que totalmente enfocada en lo militar, todo giraba en torno al ejército. a lo militar. Exacto. La leyenda que rodea a Licurgo es fascinante. A ver, cuéntanos. Se cuenta que hizo jurar a los espartanos que obedecerían sus leyes hasta que él regresara de sus viajes. Ok. Y lo asombroso es que Ajá. una vez que se fue, nunca más volvió. Wow. Se dice que se quitó la vida para asegurar que el cumplimiento de sus leyes fuera eterno. Interesante. ¿No? O sea, se fue después de morir. Exactamente. Qué fuerte. Es una historia impactante sobre el poder del compromiso y la influencia de un líder.
Sí, aunque algunos historiadores de la antigüedad dudan de si Licurgo fue una figura real o más bien un personaje de leyenda. Lo cierto es que esa constitución espartana que se le atribuye marcó un antes y un después. El libro también aborda las relaciones de Esparta con sus vecinos y en particular cómo sometieron y esclavizaron a los mesenios que pasaron a ser conocidos como los zilotas. Los zilotas. Ajá. Y a pesar de estar bajo su dominio, los zilotas eran mucho más numerosos que los espartanos, lo que generaba constantes revueltas y conspiraciones en busca de su libertad. ¿Tiene sentido? Esas rebeliones de los zilotas fueron un factor crucial que obligó a Esparta a fortalecer aún más sus principios militares y a convertirse en un estado que vivía en constante preparación para la guerra. La necesidad de controlar una población esclava tan numerosa moldeó su sociedad por completo. Increíble. Sí. Cada aspecto de la vida en Esparta, desde la educación hasta la religión, giraba en torno al ejército. Era una sociedad totalmente militarizada. La disciplina espartana se basaba en una obediencia total por parte de sus ciudadanos, quienes estaban comprometidos con la gloria y el dominio y dedicaban sus vidas por completo al servicio del Estado. Impresionante. Y para mostrar esa lealtad y esa determinación, se nos cuenta la famosa historia de la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos resistieron de forma heroica la invasión persa, dando tiempo al resto de los griegos para prepararse. Un acto de sacrificio que quedó grabado en la historia como ejemplo de valentía y lealtad. Sin duda. Este ejemplo histórico, aunque es hace siglos, sigue siendo relevante hoy en día. La fuerza. La determinación. La constancia. Y la dedicación son valores fundamentales para avanzar en sus propios proyectos y lograr sus metas. Piensen en esa batalla interna que cada uno de ustedes libra en la sociedad actual contra sus propias limitaciones, contra las distracciones. Que los desvían de sus objetivos. Es similar. Es como una analogía a esas batallas externas. a las que enfrentaban los espartanos. Correcto. El libro los anima a identificar cuál es su propia batalla. Una profesión, un proyecto personal. Propósito de vida. Un estilo de vida al que aspiran. Correcto. Dedicarse a eso con la misma intensidad. Con la misma pasión. Con la misma pasión. Exacto. Se nos dice que la disciplina espartana puede ser esa herramienta poderosa para hacer realidad sus objetivos. Correcto. De la misma manera que le dio poder a un ejército pequeño. Exacto. Se subraya que la meta principal aquí es el logro personal. La demostración de su propia fuerza de voluntad. Más allá del reconocimiento de los demás. Correcto. Esa primera batalla interna contra uno mismo. Se presenta como fundamental. Es la base. La preparación esencial. Para poder. Para enfrentar desafíos más grandes. En el futuro. A futuro. Exactamente. Ahora, nos introduce en el sistema de educación y la filosofía espartana. Correcto. Y empieza con una realidad bastante cruda, Sí. Desde el momento en que nacía un niño, el Estado intervenía. Para decidir su destino. Para decidir su destino, se describe una evaluación eugenésica. Muy rigurosa. Para asegurar que el recién nacido. Que el bebé. Estuviera sano. Tuviera el potencial de servir al ejército espartano. No, que desde que nacían ya estaban. Y estaban destinados. Destinados a ser guerreros. A ser guerreros. Exacto. Aquellos bebés que presentaban algún problema. Físico-mental. Tenían un destino trágico. Eran abandonados. O arrojados a un barranco. Era una visión implacable de la supervivencia del más apto. Aplicada desde el inicio de la vida. Increíble. Y la madre, a pesar de que tenía el rol fundamental de dar a luz. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS.
Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hijos sanos, debía aceptar la decisión del Estado. No había lugar para protestar. No. Se mencionan prácticas Curiosas. como bañar a los bebés en vino, En vino, sí. con la creencia de que esto los purificaría y fortalecería su físico. Su cuerpo. Luego, al cumplir 7 años, los niños entraban en una etapa crucial. Lago G. Lago G. El sistema de educación estatal. O sea, dejaban sus hogares y quedaban bajo la supervisión de un paidónomo. Correcto. Lago G era como una especie de cuartel, donde bajo el cuidado de un IREN, Un joven supervisor. de unos 19 años, Sí. los muchachos eran educados con una base militar, Estrictamente militar. estrictamente militar. Se les afeitaba la cabeza al principio. Sí. No se les permitía usar zapatos. Tenían que andar Descalzos. todo el tiempo. Y a partir de los 15 años, se les permitía dejarse crecer el cabello, El cabello. que siempre estaba bien cuidado. Sí, sí. De ahí la imagen de los guerreros espartanos con esas largas melenas. Exacto. Las condiciones físicas eran muy duras. La comida era escasa. Y para poder comer se les animaba a robar. A robar. A robar. Increíble. O sea, el castigo no era por robar en sí, No. sino por ser descubiertos. Si los atrapaban. Si los atrapaban. Exactamente. Probando. Lo que fomentaba la astucia. Claro. Y la habilidad. O sea, les enseñaban a sobrevivir. A sobrevivir. En situaciones difíciles. Incluso a superiores. Les ordenaban robar a sus superiores. Sí. ¡Qué fuerte! Para dormir, Ajá. debían construir sus propias camas con cañas, utilizando solo sus manos. ¡Wow! Si no lo lograban, dormían en el suelo Sin abrigo. para acostumbrarse al frío, A las condiciones adversas. a las condiciones adversas. Ajá. La educación formal era muy básica. Sí. Aprendían a leer, a escribir, A cantar. a cantar. Principalmente para poder expresarse y entonar cantos marciales. Cantos marciales. Sí. Sí. El Estado espartano priorizaba una comunicación breve. Pero muy impactante. De hecho, hay muchas frases icónicas del cine actual que intentan recrear cómo hablaban los guerreros espartanos, que se inspiran en esa forma de comunicación. Tan concisa. Tan concisa. Correcto. El objetivo principal de Lago G era desarrollar la virilidad, La resistencia. la combatividad. Ajá. A través de métodos que a menudo eran violentos. Se describen las actividades que se realizaban en el santuario de Artemisa Ortía, que incluían latigazos Sí. y otras prácticas tortuosas. Con la meta de crear guerreros inquebrantables, muchos jóvenes no sobrevivían a estas pruebas Qué fuerte. tan extremas. Es importante señalar que toda la comunidad espartana participaba en la crianza de los jóvenes. ¿Correcto? Cualquier ciudadano mayor tenía el derecho de administrar castigos. También recibían un entrenamiento intensivo en el uso de armas, en atletismo, en combate cuerpo a cuerpo, Para desarrollar. para desarrollar una resistencia física Excepcional. excepcional. Correcto. Se hacía mucho énfasis en la vida y el entrenamiento colectivo, desalentando cualquier forma de individualidad, Así es. siguiendo los principios de Licurgo. Exacto. Su único camino era el servicio a Esparta, dejando muy poco espacio para deseos personales como la familia o la libertad. Correcto. Este proceso tan riguroso duraba desde los 7 hasta los 20 años. Pero ¿qué pasaba con las mujeres espartanas? Buena pregunta. También eran sometidas a este entrenamiento. Bueno, al igual que los hombres, las mujeres también eran sometidas a esa prueba de la eugenesia, con consecuencias similares si no eran consideradas aptas física o mentalmente. O sea que podían... También podían ser abandonadas. Abandonadas. O arrojadas. Increíble. A un barranco. Sin embargo, aquellas mujeres que eran consideradas aptas pasaban por un entrenamiento que, aunque era diferente al de los hombres, Claro. también era muy exigente. La lucha
El atletismo y la gimnasia. Eran fundamentales. Eran fundamentales para preparar sus cuerpos. Para dar a luz a guerreros sanos. Así que la meta final era misma. Era la misma. Que para los hombres... Servir a Esparta. Servir a Esparta. Exacto. Las mujeres espartanas disfrutaban de más libertades. Ajá. En comparación con otras mujeres griegas. De otras ciudades-estado. Siempre y cuando cumplieran con su compromiso de procrear guerreros para Esparta. Correcto. Participaban a menudo desnudas en festivales y competiciones. El matrimonio. El matrimonio. No se basaba en el amor, era un deber. Un deber con el objetivo principal. Con el objetivo de la procreación. Por la procreación. Incluso se consideraban normales. Se consideraban normales prácticas como prestar esposas a amigos o a hombres más jóvenes. Para asegurar una descendencia sana. Sí, okay. Era una sociedad muy diferente a la nuestra. Muy diferente a la nuestra. Además, las mujeres espartanas tenían derecho a heredar propiedades. Lo que las convertía en administradoras importantes. De la vida familiar. Exacto. Okay. En definitiva, convertirse en un guerrero espartano requería soportar enormes dificultades. Castigos. Solo los más fuertes sobrevivían. A esta preparación implacable. Exacto. Ahora, el libro da un giro interesante. Hacia cómo podemos aplicar estos principios espartanos en la actualidad a nuestra vida moderna. Exactamente. Reconoce que los extremos físicos de la antigua Esparta no son el enfoque para nosotros. No. Hoy en día se nos dice que la disciplina espartana traslada esos sacrificios físicos a plano del espíritu y del carácter. Correcto. Implica someternos a cambios profundos. Y mantener la constancia. A pesar de las dificultades que encontramos en el camino. Correcto. Se presentan varios factores clave para alcanzar nuestros objetivos utilizando esta disciplina. El primero es... El objetivo de los espartanos era Esparta. O sea, la glorificación de su poderoso ejército. Su motivación principal. Era su motivación principal. Y aquí se nos invita a reflexionar. A pensar. ¿Cuáles son nuestros propios objetivos en el siglo XXI? Ya no se trata de glorificar a un estado antiguo. Claro. Sino de definir. De definir qué es lo que realmente queremos lograr en nuestras vidas. En nuestros negocios. En nuestra carrera profesional. En cualquier otro ámbito. La diferencia es que los espartanos tenían un camino predefinido. Sí. Y en nosotros tenemos la libertad. Tenemos la libertad de elegir nuestras propias metas. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son esas metas? ¿Cuáles son esas metas que realmente los apasionan? Correcto. El segundo factor es que su legislación era la del Licurgo. Un conjunto de leyes y normas que los guiaba. Sí. Y se nos anima a crear nuestra propia legislación personal. Nuestra propia constitución. Nuestra propia constitución. Exacto. Un conjunto de principios que guíen nuestras acciones. Por ejemplo, incorporar principios como la integridad. La integridad. La perseverancia. El aprendizaje continuo. La disposición a enfrentar desafíos. La planificación constante. El desarrollo de nuestras habilidades. O sea, un plan de acción. Un plan de acción, un plan de vida. ¿Qué reglas personales se comprometen a seguir para alcanzar sus metas? Esa es la pregunta. El tercer punto es que los espartanos sacrificaron una vida de comodidades por la gloria. Y la pregunta para ustedes es... ¿A qué están dispuestos a renunciar? ¿A qué están dispuestos a renunciar para alcanzar sus metas? Incluso aquellas cosas que disfrutan. Si no contribuyen. Si no contribuyen a sus objetivos. Se menciona. Se menciona el ejemplo de los videojuegos. Los videojuegos. Como una posible distracción a la que podrían renunciar. Claro, porque si su objetivo es convertirse en un gran escritor. Pasar 8 horas al día jugando videojuegos. No les va a ayudar. No va a ayudar mucho. Probablemente. La disciplina espartana implica una renuncia constante a aquello que nos desvía de nuestro camino. ¿Cuáles son esas comodidades o distracciones que ustedes necesitan sacrificar? Correcto. El cuarto factor era una educación racional y física, enfocada en crear individuos fuertes, suprimiendo las emociones. Controlando las emociones. Y se nos anima a controlar nuestras emociones. No a negarlas, sino a adoptar una perspectiva racional. Y a practicar la inteligencia emocional. O sea, no se trata de no sentir. No. Se trata de
De gestionar las emociones. De gestionar las emociones de forma inteligente. Exacto. Dominar el desapego emocional de aquello que no contribuye a nuestras vidas. Facilita la toma de decisiones. Facilita la toma de decisiones. ¿Cómo pueden ustedes aplicar una perspectiva más racional a sus decisiones diarias? El quinto punto es la eugenesia. Ajá. Esa rigurosa inspección de los recién nacidos. Correcto. Se hace una analogía con la necesidad de analizarnos a nosotros mismos. De hacer una autoevaluación. De hacer una autoevaluación para identificar nuestras fortalezas. Nuestras debilidades. Amenazas y oportunidades. Correcto. Se nos insta a sacrificar nuestras debilidades. Ajá. Y a utilizar nuestras fortalezas. Siendo completamente honestos con nosotros mismos. La disciplina espartana es un compromiso total. O sea, sin excusas. Sin excusas. Sin medias tintas. Sin medias tintas. Shakespeare lo dijo. Ser o no ser. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. ¿Cuáles son esas debilidades que ustedes están listos para enfrentar? Y superar. Y superar. El sexto factor es que eran castigados por sus faltas. Y se nos anima a no ser indulgentes con nosotros mismos. A ser estrictos. A ser estrictos. Y a valorar las consecuencias. De no cumplir. De no cumplir con nuestros deberes como una forma de motivación. Exactamente. Como un incentivo. Eso sí, planificando de forma realista. Claro. Para evitar castigos innecesarios. El castigo se presenta como una recompensa a las faltas, reforzando la adhesión a las normas autoimpuestas. A la propia legislación. A la propia legislación. Expert speaker. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.